El Señor les bendiga esta preciosa hora. Es un privilegio nuevamente llegar a sus hogares y saludarles en el nombre del Señor. Palabra de Dios, palabra que transforma, tiene este privilegio, como siempre, cada semana, de poder compartir este espacio de reflexión y de poder compartir este momento para cada uno de ustedes. Un saludo a la distancia a nuestros hermanos que siempre nos escuchan, a nuestras hermanas que nos escuchan siempre en los diferentes lugares fuera de El Salvador y acá pues en nuestro territorio salvadoreño. Hoy, este día, queremos iniciar un pequeño estudio acerca de la carta a los Colosenses y queremos hablar sobre cómo la imagen de Cristo se va a ir formando a través del contexto de las primeras comunidades cristianas y luego de la segunda generación de las comunidades cristianas. La iglesia de Colosa ha de pertenecer posiblemente a una segunda generación de cristianos. Ya los primeros cristianos, ya los primeros apóstoles no se encuentran, y entonces ahora esta iglesia que fue fundada por Pablo necesita una orientación, y la orientación es acerca de la imagen de Jesús. A través de la historia ha quedado demostrado, mis amados hermanos, acerca de cómo se ha venido hablando por medio de muchas situaciones de cómo pudiésemos hablar de un Jesús histórico y de un Jesús de la fe. Y cuando hablamos de un Jesús histórico, estamos hablando de un Jesús que existió, que estuvo sobre la tierra, de un Jesús al cual encontramos nosotros vestigios a través de los escritos, encontramos a través de la misma ciencia, de la arqueología, de la historia misma, de cómo hay elementos que pueden sustentar que Jesús como profeta, como hombre, vivió en medio de nosotros. Digo esto porque para nosotros los cristianos se nos es fácil interpretarlo, creerlo y verlo desde ese punto de vista. La situación es que hay otras corrientes filosóficas, religiosas, que tratan de desvirtuar la imagen de Jesús. Otro de los elementos es hablar de un Jesús de la fe, el cual creo que no tenemos necesidad de profundizar, porque ese creo que lo creemos, sabemos que tenemos fe en ese Jesús, y a través de esta fe nosotros mantenemos hoy un creer, mantenemos hoy una fe y mantenemos hoy una esperanza. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que estas iglesias que se fueron formando luego de la muerte de Jesús, o estas comunidades que posteriormente se van conformando como iglesias y como comunidades de fe y como ciertos grupos a los cuales les hemos venido llamando nosotros aquellas comunidades que eran dirigidas, fundamentadas a través de los primeros apóstoles, pero que posteriormente a la muerte de los apóstoles quedan otros, y estos se encargarán de seguir el evangelio. Entre ellos ha de sobresalir, ha de sobresaltar la escuela paulina. Y por eso, mis amados hermanos y amigos, es que la carta a los Colosenses es muy peculiar, porque nos da la pauta de un elemento, y este elemento es: ¿quién es Jesús? Ya Jesús, en la carta a los Colosenses, hemos de entenderlo así. En el capítulo 1, versículo 1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias, paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Solo observe algo o escuche esto que le voy a mencionar, y es el elemento de que a Jesús
ya se le da la categoría de Cristo, algo que los primeros cristianos no lo han comprendido así. Y cuando digo que los primeros cristianos no lo han comprendido así, es porque no es de primas a primeras que a Jesús se le va a dar la categoría de Cristo. ¿Quién es Jesús? Es el hijo de un carpintero, es el hijo de una joven llamada María. ¿De dónde proviene Jesús? Proviene de un sector relativamente insignificante en Israel, en Jerusalén. Entonces, si todos estos elementos no responden a la imagen de un personaje religioso que sea representativo, entonces, ¿qué es lo que hace que se valorice el mensaje de Jesús o que realmente valga la pena continuar o seguir el mensaje de Jesús? Yo creo que una primera pregunta sería hoy para nosotros si valdría la pena seguir el mensaje de Jesús. Y digo el mensaje de Jesús porque somos muy paulinos y seguimos más el mensaje de Pablo que el mensaje de Jesús. Entonces, si estas primeras comunidades y estas segundas comunidades, es decir, esta segunda generación de cristianos, nos están hablando ahora de seguir a Jesús, la situación es, ¿cómo es que esta segunda generación ha convertido a Jesús en un Cristo? No olvidemos que la palabra Cristo es Mesías. Entonces, si el Mesías, que por cierto es un título político, no es un título espiritual, hablar de Mesías es un título político, porque el Mesías lo que significaba era un libertador, y lo que buscaba Israel era un libertador político. Entonces, si ellos buscan un libertador político y el Mesías es un título político, entonces es un título político, quiere decir de que representar a Jesús como el Cristo, el Mesías, tendría que haber una explicación más allá de la política, y es la explicación espiritual. En otras palabras, hasta dónde esta comunidad de Colosa, a través del mensaje de Pablo, había comprendido que las palabras de Jesús, el seguimiento a Jesús, el ministerio que Jesús había instituido y todo lo que él había enseñado, tenía el valor de poder convertir, de poder transformar y de poder hacer personas diferentes en aquellas comunidades netamente griegas. Es aquí donde va a aparecer la supremacía de lo que queremos hablar hoy, de la supremacía de Jesús o de Cristo, la supremacía de Cristo sobre la creación. Habían tres elementos de los cuales vamos a hablar en el transcurso de estos días, y es hoy la creación, la próxima semana estaríamos hablando de la iglesia y posteriormente estaríamos hablando del ministerio de la reconciliación. Oiga bien, Jesús, en el caso de Jesús el Cristo, es supremo a la creación, es supremo en la iglesia y es supremo en el ministerio de la reconciliación. Ahora, cuando hablamos que Jesús es supremo en la creación, entonces tenemos que ver un poco el contexto grecorromano y ver cómo las personas que casi en una mayoría, en un buen porcentaje, son gentiles. Claro está que la iglesia de Colosa fue o tuvo injerencias por los judaizantes, porque había cierto grado de judíos que estaban en ese sector, pero generalmente la iglesia de Colosa va a estar conformada por gentiles. Ahora bien, si está conformada por gentiles, estamos hablando que su trasfondo, sus raíces son grecorromanas, es decir, trasfondos en su creencia, en su cultura, en su tradición, en su habla, en su producción, en sus familias, tienen un trasfondo muy grecorromano, griego y romano, una habla helenista. Los dioses son helénicos, es decir, son romanos,
con trasfondo griego. Y su cosmovisión, cuando me refiero a la cosmovisión, es cómo miran ellos el mundo. En otras palabras, cómo miran ellos el universo, cómo ellos miran la naturaleza, cómo miran ellos el trasfondo de los aconteceres diarios y cotidianos. ¿Cómo miran ellos? ¿Qué tiene que ver Dios o qué tienen que ver los dioses con la naturaleza? Entonces, en este proceso de esa cosmovisión, que siempre la cosmovisión del mundo ha tenido injerencia religiosa, porque siempre el hombre, al no encontrar respuestas sobre la naturaleza, las ha buscado en la religión. Y cuando el hombre no ha podido dominar la naturaleza, ha tenido que quizás adorarla y ha tenido que quizás buscar otras situaciones de cómo salir avante ante la naturaleza. Dado que la naturaleza tiene un proceso tan grande y tan ordenado, que la naturaleza actúa por sí solo, que la naturaleza tiene vida y la naturaleza tiene un fundamento ya determinado. Hoy por hoy, siendo realistas, la naturaleza misma ha sido afectada por nuestros procesos, ha sido afectada por nuestro urbanismo. La naturaleza ha sido afectada por tantas cosas que la humanidad ha destruido, y le hemos perdido sentido a la naturaleza y hemos perdido el valor de respirar un buen aire, de vivir en un contexto natural que nos beneficie, lastimosamente. Y es por eso que estamos viviendo consecuencias donde la naturaleza nos cobra factura, donde la naturaleza actúa buscando su espacio. Quizás usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver todo este elemento ecológico con nuestra espiritualidad? Pues quiero decirles que tiene que ver mucho, porque los invito a que leamos hoy Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando usted nota, veamos una cuestión que se está repitiendo varias veces. Y dice, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él una vez, y para Él dos veces, y Él es ante todas las cosas tres veces, y todas las cosas subsisten en Él cuatro veces. Entonces, ¿quién es Él? Es Jesús, es el Hijo de Dios. Ahora, a Jesús, la iglesia de Colosa ya le está dando la categoría de Cristo. Entonces, nos damos cuenta nosotros y definimos nosotros hoy que la iglesia de Colosa, o la carta de Colosa, nos está diciendo que Jesús ha pasado de ser aquel hijo del carpintero, ahora ha pasado a ser el Cristo. Pero no el Cristo político que se esperaba en Israel, sino el Cristo espiritual. En otras palabras, el libertador espiritual que necesitaba Israel y que necesitábamos nosotros también. Quiere decir que este Cristo, este Jesús que ahora es el Cristo, tiene una supremacía. Jesús es supremo a muchas cosas. ¿Y por qué es supremo a muchas cosas? Es porque en el contexto de Colosa se pensaba que los dioses romanos eran los que tenían el dominio sobre la naturaleza. Los dioses romanos eran los que tenían el dominio sobre el mar, sobre la lluvia, sobre la tierra, sobre la siembra y la cosecha, sobre las estrellas superiores, sol y luna. Entonces, si los dioses romanos tienen el dominio en su panteón específicamente
ellos están representados y tienen ese valor, entonces, ¿dónde queda Jesús ahora? ¿Dónde queda Jesús? Otro elemento que en Colosas se creía, no solamente era que los dioses romanos tenían el dominio sobre toda la creación, sino que de los otros elementos es que se creía que Jesús nada más era una representación de un semidios. Y al ser semidios, él perdía autoridad. ¿Por qué? Porque ellos decían que él era mitad hombre y mitad Dios. Entonces era un semidios. Todos estos elementos debemos nosotros ponerles atención. Y digo que ponerles atención, mis amados hermanos, porque la situación está en que en la iglesia actual, nosotros en la iglesia actual, debemos de reconocer en quién están sustentadas todas las cosas. Y nosotros debemos de superar todo espíritu o ínfula de grandeza. En otras palabras, lo que debemos de evitar nosotros es pensar que las cosas circulan alrededor de nosotros. Por muy líder que seamos, por muy buenos seguidores que tengamos y por muy bien que llevemos nosotros nuestros liderazgos, lo que debemos de pedirle a Dios es evitar que nosotros tengamos un espíritu de engrandecimiento. Porque ante todas las cosas, si la naturaleza misma está establecida bajo un orden, dice la Biblia que el mar no pasa su límite porque está determinada las olas hasta dónde van a llegar. Esto quiere decir que todas las cosas fueron creadas, todas las cosas fueron creadas en Jesús. Todas las cosas fueron creadas en Jesús. Y dice que las que hay en los cielos y aún los que están en la tierra. En otras palabras, todo el elemento y la cosmovisión romana se pierde o pierde valor a través de una cosmovisión cristiana. ¿Y por qué a través de una cosmovisión cristiana? ¿Por qué? Porque se estaba acostumbrado a leer los astros, se estaba acostumbrado a leer las estrellas, se estaba acostumbrado a observar el movimiento de los astros. Y a partir de eso, entonces, el hombre le daba más valor, y no es que quiero decir que sonará como a contradictorio, pero le daba más valor a la creación que al creador. En otras palabras, lo que nosotros debemos de reconocer es que hay un creador detrás de la misma creación. Si la naturaleza tiene valor, si la naturaleza habla por sí misma, si la naturaleza exige su espacio, nosotros mismos somos parte de la naturaleza, entonces lo primero que debemos de entender es que detrás de esta creación existe un creador, mis amados hermanos. Y este creador es lo que nos está diciendo la iglesia de Colosas. Es alguien que ha dado una liberación. Y a mí me encanta porque la carta de Colosas dice que Jesús, a través de su sacrificio, vino, y eso lo vamos a hablar más adelante, a reconciliar aún a la misma naturaleza. Porque la misma naturaleza gime a causa del pecado del hombre. Pero también la naturaleza y los cielos mismos, oiga esto, perdieron lo que fue lo genuino, lo puro, lo limpio de la creación original. Y al perderla a causa del pecado, porque imagínense, hoy en la actualidad el hombre manipula las lluvias, el hombre manipula los terremotos. Está comprobado que hace menos de 14 años Afganistán y Pakistán sufrieron terremotos y fueron manipulados por la mano del hombre. China misma en los Juegos Olímpicos manipuló la lluvia. Entonces quiere decir que si el hombre está manipulando la naturaleza, el hombre está jugando a ser Dios. Pero lo que nosotros debemos de comprender es que todas las cosas que están en los cielos como en la tierra fueron creadas por Él, es decir, por Jesús, y por medio de Él, es decir, Él fue el medio de la creación, y fueron creadas para Él, es decir, para glorificar a Jesús, que la iglesia de Colosas está definiendo como el Cristo. En otras palabras,
Jesús es un libertador y es alguien en el cual las cosas que han sido creadas, y hay una enumeración y hay un listado de situaciones, por ejemplo dice cosas visibles y también cosas invisibles. Estamos hablando de tronos, estamos hablando de dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Jesús y fueron creadas para Él. Y lo más poderoso es que este Cristo, este libertador político, hoy este libertador espiritual, que es Jesús, convertido y categorizado ahora en Cristo, es el que en Él es ante todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Es decir, que la autoridad que recibe el Hijo, la autoridad que recibe Jesús, el poder que recibe Jesús, eso tendríamos que retrocedernos al estudio del Evangelio de Marcos cuando lo vimos y hablábamos que cómo Jesús adquiere una autoridad genuina sobre la cual va alrededor de Él a circular todo. Es decir, estaríamos hablando de un proceso cristocéntrico. Y este proceso cristocéntrico ahora nos lleva a nosotros a contextualizar lo siguiente. Primero, que la iglesia actual debe de ser cristocéntrica. Segundo, que nuestra vida espiritual debe de ser cristocéntrica. Lastimosamente algunos son templocéntricos. Dependen del templo y no dependen de Cristo. Algunos son lídercéntricos, o sea, dependen de su líder y no de Cristo. Muchos dependen de su pastor céntrico, es decir, dependen de las palabras de su pastor y no de Cristo. Y son errores que como iglesia venimos cometiendo porque todo está bajo el dominio de Él. Ahora, la naturaleza, la creación y todo lo que está en la creación está bajo la supremacía y el dominio de Jesús. Concluyo con lo siguiente, y es que nuestra vida debe de estar bajo el sentido de cristocéntrico. Es decir, si somos cristocéntricos, entonces nuestra vida y nuestra espiritualidad estará basada bajo Jesús. Bajo Jesús. Jesús es el Cristo, Jesús es el libertador. Y yo creo que todos los que estamos en este preciso momento presentes en este proceso y en esta reflexión, podemos dar fe que Jesús es nuestro creador. Segundo, Él es nuestro sustentador y Él es nuestra guía. A Él nos debemos, Él nos formó, nos ha dado una segunda oportunidad, que es lo que estaremos hablando en la próxima reflexión, cuando hablemos que cómo la iglesia debe de depender de Jesús y de este Cristo, y luego cómo el ministerio de la reconciliación también depende de Cristo. Mis amados hermanos, es un privilegio llegar hasta sus hogares y solo invitarles a que Cristo siga siendo el centro de sus vidas. Respeto a los líderes, admiración a los líderes, pero Cristo es el centro ante todas las cosas. Respeto, reverencia al templo, pero Cristo debe de ser el centro de su vida espiritual. Templocéntricos, para la cuarentena los templos se cerraron, ¿y a dónde quedó la fe de aquellos que dependían del templo? Aquellos que solo piensan orar en el templo, ayunar en el templo, adorar en el templo, cuando se quedó demostrado que Cristo está en todo lugar y podíamos adorarle, orarle, glorificarle, exaltarle en cualquier lugar. No es quitarle valor al templo, no es quitarle valor a los líderes, porque algunos también son bibliocéntricos y le dan más responden más a una actitud de bibliolatría, es decir, que hacen de la Biblia un ídolo también. Hay que tener mucho cuidado. Y esto nos llevará a comprender una cosa, que las espiritualidades, realmente, nuestra misma creación nos invita a que disfrutemos. Yo lo he dicho y lo voy a repetir muchas veces. Disfrutemos la naturaleza. Cuidemos la naturaleza.
este mundo que Dios nos ha dado, cuidémoslo, seamos parte de él, pero al mismo tiempo entendamos que aún si la naturaleza misma exige su espacio, tiene su orden natural, físico, pero también tiene un creador. Y nosotros que somos parte de esta naturaleza y parte del universo, también tenemos un creador. Y este creador es Jesús, el Cristo. Un fuerte abrazo desde El Salvador. Familia Pavón Romero les ha saludado. Seguimos bendiciendo las vidas a aquellos que desean aprender, poner en práctica, para que esta palabra siga siendo predicada en todo momento. Pasen una feliz noche, un gusto saludarlos y que el Señor les siga bendiciendo. Y recuerden que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que han sido llamados. ¿Eres cristocéntrico o eres egocéntrico? Que la paz de Cristo sea contigo. Muy buenas noches.